Que el Señor les bendiga, hermano. Damos gracias al Señor una vez más porque podemos estar junto a ustedes. Bien, vamos a continuar entonces con la lección número 7, capítulo 7 de nuestro estudio, en el cual estábamos viendo ya las subdivisiones. Habíamos visto en el capítulo 6 las divisiones y ahora estábamos tratando las subdivisiones. ¿Qué es lo que eran las subdivisiones? Ya es donde se desarrolla el sermón en su totalidad. Habíamos concluido la última parte en el video anterior, el tratamiento de las subdivisiones, que se recuerdan, no debían ser o no deben ser anunciadas. Segundo es que deben ser cortas en su forma. También debían ser pocas en su número, no tan extensas ni tampoco en la cantidad de números, y también que eran importantes que sean similares en su estructura. Bien, ahora entonces vamos a ver en esta segunda parte cómo se desarrollan las subdivisiones, que eso es importante, no es solamente que las subdivisiones estén ahí acompañando a las divisiones, sino que ahora hay que desarrollar, porque se recuerdan en la figura anterior, si ustedes retroceden en el video anterior, cuando colocamos la figura del cuerpo humano y la figura del árbol, se recuerdan el tronco, que era solamente, el tronco representaba una estructura de un sermón. Después, cuando aparecen las ramas, eso ya eran las divisiones con sus subdivisiones, y ya no solamente las ramas, sino que ahora las ramas que tenían hoja y daban un buen follaje, esas eran subdivisiones, eran ya desarrolladas, ¿no? Entonces las divisiones hay que desarrollarlas. Entonces, ¿cómo se pueden desarrollar las subdivisiones en lo que ustedes tienen? Y se puede hacer a través de varias formas o de varios conductos. Los escritos que ustedes tienen, los apuntes, hablan de algunas formas o conductos, cómo poder desarrollar mejor una subdivisión. Recuerde que se presentan algunas formas, cómo poder hacerlo. ¿Ya? Recuerde que este estudio es una guía para usted, así que siempre vamos a tratar de ir aportando en ese aspecto, sabiendo que pueden haber otras formas, pero esta es la forma que nosotros más o menos presentamos junto a los apuntes. ¿Bien? Lo primero entonces es el desarrollo a través de interrogación. ¿Cómo puedo yo desarrollar esa división que era el encabezado? Se recuerda que la división es el encabezado y después venía la subdivisión, la cual desarrolla esa división, ese pequeño título, por así decirlo, en el cual usted tiene el componente del sermón. Bueno, una de las formas que se puede hacer es a través de interrogación. Dice que este método consiste en aplicar al punto principal o más, ¿ya?, preguntas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Ya? Y cada subdivisión contesta la pregunta formulada, porque si usted hace una pregunta, recuerde que esto es como que usted está interactuando. Cuando usted presenta la subdivisión, si la va a preguntar a través en un desarrollo de interrogación, usted va a hacer la pregunta y se ha dado un caso que una vez se pregunta y la congregación responde, ¿ya? Pero recuerde que la respuesta la tiene que tener siempre usted, porque esta es una pregunta que uno hace para poder despertar también interés en la hermandad. Entonces esto es un desarrollo a través de interrogación. Entonces usted hace la pregunta que usted ha formulado, ¿ya? Pero debe tener una respuesta, no puede dejar inconcluso. Esto es como dejar inconcluso la subdivisión completamente. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en el pasaje de Santiago,
Santiago en el capítulo 1, cuando el tema que ya varias se ha ido tocando estos mismos temas para no abarcar más allá y también para poder que sea más claro para ustedes. Ya recuerden que desde por lo menos desde la lección 4 en adelante, ya cuando se empezaron a bosquejar y a ver el propósito y después se empezó a ver el tema, todo aquello, siempre se han escogido casi los mismos capítulos, los mismos temas para poder ir, como que partimos de cero para que ustedes se vayan a acostumbrar a ir llenando y bosquejando el sermón. Entonces tenemos en Santiago capítulo 1 del 2 al 12, el tema sería en esta ocasión haciendo frente a las pruebas. ¿De qué habla Santiago? En el capítulo 2 vamos a hablar, voy a leer solamente el versículo 2, algunos versículos, cuando dice: hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahí empieza a hablar acerca de la prueba. Y el versículo 12, para usted lea desde el 2 al 12, yo lo hago solamente para que ir ganando tiempo y aprovechar en lo más que podamos el video. Y el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Entonces, recuerde que este es el tema, haciendo frente a las pruebas. El texto, Santiago 1, del 2 al 12. La oración de transición, que alguien me consultaba por ahí, me decía que tenía duda en la oración de transición. La oración de transición debiera ser, o estar puesta ahí: las pruebas tienen que ser enfrentadas con las siguientes actitudes. Recuerde que la oración de transición, según nos explicaba el profesor Luis, es una oración que usted formula donde incluye la palabra clave. ¿Ya? No es algo complicado, es solamente para que usted presente la palabra clave y la palabra clave no vaya tan solitaria, por así decirlo, sino que se coloca con una oración para poder. Recuerde que la oración de transición es el puente entre el sermón, el bosquejo, el título del sermón es el puente para las divisiones. Ya, por eso es que es importante la oración de transición. Entonces la oración de transición es solamente una oración que uno crea para poder acompañar la palabra clave. Entonces aquí, por ejemplo, la oración de transición dice: las pruebas tienen que ser enfrentadas con las siguientes actitudes. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Actitudes. O sea, que lo que tiene que tener el cristiano es actitud para enfrentar las pruebas. A lo mejor la oración de transición hubiera sido, en vez de decir que las pruebas tienen que ser enfrentadas, puede ustedes poner, no sé, hermanos, bueno, tenemos en este pasaje, el Señor nos lleva a ver cómo el cristiano, para enfrentar las pruebas, tiene que tener las siguientes actitudes. ¿Se da cuenta? Cambian algunas palabras ahí solamente en la oración. Es para acompañar solamente la palabra clave. Entonces, recordemos entonces que la palabra clave es actitud. La actitud es lo que debe tener el cristiano para poder enfrentar las pruebas. ¿Bien? Aquí, en lo que se presenta y en lo que ustedes tienen en su bosquejo ahí en su pantalla es, esta sería la división principal. Debemos enfrentar las pruebas con gozo. ¿Cuál es la actitud? El gozo. ¿Cómo debo yo presentarlas? ¿Cómo yo debo enfrentar las pruebas? Mi actitud debe ser gozoso. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora viene la subdivisión. Recuerden que arriba entonces tenemos la división, ahora viene la subdivisión. Y aquí es donde está el desarrollo a través de interrogación. Porque yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Entonces yo pregunto, ¿por qué debemos enfrentar las pruebas con gozo? ¿Se dio cuenta? ¿Por qué medio yo estoy desarrollando la división, la subdivisión?
por interrogación, porque estoy haciendo una pregunta, estamos preguntando a la congregación. ¿Por qué debemos enfrentar las pruebas con gozo? La respuesta, que obviamente la tiene que tener el predicador, porque las pruebas producen paciencia, hermano, en la vida del cristiano. ¿Te das cuenta? Hice la pregunta, hice la interrogante, pero a la vez enseguida contesté la interrogante y de ahí yo puedo explayarme para poder desarrollar el por qué las pruebas producen paciencia en la vida del cristiano y puedo colocar algún ejemplo o alguna ilustración que ya más adelante las vamos a comenzar a ver. La otra ya tengo una subdivisión ahí por interrogación, ahora voy a colocar otra subdivisión, ¿ya? Entonces, ahora viene la pregunta, ¿qué? ¿Ya? ¿Qué otra razón hay para enfrentar las pruebas con gozo? Pregunta. ¿Qué otra razón hay para enfrentar las pruebas con gozo? La respuesta sería entonces, porque las pruebas van moldeando el carácter cristiano. Entonces, ¿ven las actitudes? ¿Ya? ¿Por qué debemos enfrentar las pruebas con gozo? Porque las pruebas producen paciencia en la vida del cristiano. Después dije, ¿qué otra razón? Ya tengo una. Pero ahora, ¿qué otra razón hay para que enfrentar las pruebas con gozo? ¿Ya? Y es porque las pruebas, la respuesta es porque las pruebas van moldeando el carácter del cristiano. Entonces, eso es un desarrollo a través de interrogación. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a otro ejemplo, que es el desarrollo a través de exposición. Tenemos lo primero, el desarrollo por interrogación. ¿Cómo yo puedo desarrollar una subdivisión? Ahora vamos a ver un desarrollo a través de exposición. Y este método dice que consiste en exponer la división principal, ya sea explicando, que es la forma como más común que usamos nosotros, ¿no? Explicamos o interpretando cada aspecto del punto principal, o sea, de la división principal, por medio de definiciones, algo muy, muy común que nosotros hacemos. Lo que sí tenemos que tener claro, ¿ya? Que ahí se pueden poner, definimos por intermedio de sinónimos, pone ahí, o poniendo que siempre sea la interpretación correcta del pasaje. Dice que es provechoso definir todas las palabras del punto principal que necesitan definición, o sea, no dejar nada inconcluso para que haya mayor claridad. Y sería bueno hacerlo en la primera subdivisión, o sea, no dejarlo para el último. Ya, si hay cosas que se deben aclarar, debiera ser en la primera subdivisión y no en las que vienen siguiendo a las demás. Porque esto permitirá, dice, al creyente que conozca el sentido en el punto principal después que se ha dado. Vamos entonces a otro ejemplo en este desarrollo a través de exposición. En Efesios también es un pasaje que ya ha salido bastante como ejemplo. Efesios capítulo 2, un pasaje muy conocido. Entonces, aquí colocamos por título las dos vidas. Efesios capítulo 2, del 1 al 22, dice el versículo 1, y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces hasta el versículo 22 esto no lo vamos a leer completo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Para que vamos avanzando. La oración de transición aquí sería: consideremos los contrastes entre la vida antigua y la vida nueva. ¿Ya? Recuerden que esto es un desarrollo por exposición. ¿Ya? Entonces vamos a considerar contraste entre la vida antigua y la nueva. La vida antigua sin Cristo, esa es la división principal, para que perdamos.
la división principal. Entonces ahora yo presento características de la vida antigua fueron. ¿Ya? Aquí recuerden, nuevamente les repito, no es como el anterior, no es por interrogación, es por exposición. ¿Ya? Entonces yo aquí explico o interpreto el pasaje. ¿Ya? Entonces digo yo, bueno, las características de la vida antigua fueron que teníamos una vida muerta en delitos y pecados, según el versículo 1. También era una vida de acuerdo a la corriente de este mundo. Se dan cuenta, yo y ahí voy desarrollando. Ya recuerde que el desarrollo no debe ser tan amplio, no debe abarcar tanto para poder que usted le alcance el tiempo, porque usted está desarrollando solamente las ideas principales. Tercero sería la vida antigua, era una vida de obediencia a Satanás. Y por último, cuarto, sigo con el desarrollo a través de exposición, que es una vida conforme a la carne. Ya. Entonces ahí teníamos en el desarrollo de la primera subdivisión. Vamos a desarrollar la segunda subdivisión, siempre a través de exposición. Recuerde que estamos desarrollando el concepto de la vida antigua. Entonces yo continúo ahora. Entonces, esta vida antigua, recuerden, esta es una subdivisión. ¿Ya? Esta vida antigua tenía la siguiente relación con Dios. Estaba bajo la ira de Dios, según lo que nos relata el capítulo 2, versículo 3, y también estaba alejado de Dios, según lo relata el capítulo 2, versículo 13, donde dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí va relatando las dos cosas. Entonces ahí nosotros vamos haciendo un desarrollo a través de exposición o de interpretación, como les vuelvo a repetir, es como lo que básicamente siempre usamos, ¿ya? Que es lo más común que vemos nosotros en nuestros púlpitos, y muchas veces nosotros también lo usamos, la más común es la de interpretación o de exposición. Entonces ahí vamos explicando algunas cosas. La tercera característica de cómo desarrollar una subdivisión es a través del desarrollo a través de argumentación. ¿Ya? Vamos viendo entonces el desarrollo a través de argumentación. ¿Ya? ¿Qué hace este desarrollo a través de argumentación? Aquí se defiende algún aspecto del punto principal o de toda la división principal. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Se defiende, es como hacer una apología de la división principal, ¿ya? Del encabezado que usted tiene, si es la primera, la segunda, la tercera división, o 4 divisiones como tiene, pero la división que usted coloca, nos habla de la división. Si usted, por ejemplo, este desarrollo usted lo va a hacer en la tercera división, ¿no? Cuando hablamos de que defiende el aspecto de la división principal, no es que defienda la primera, no, defiende la división de la cual usted está hablando, porque a lo mejor la otra usted la hizo por interrogación, a lo mejor la segunda la hizo por exposición, y la tercera el tercer desarrollo lo va a hacer a lo mejor por argumentación. Entonces usted defiende esa subdivisión, ¿ya? Entonces esto requiere, dice, el uso de argumentación basado en evidencias y testimonio, porque si usted va a defender algo, tiene que tener evidencia, y si tiene algún testimonio de aquello, ya trate obviamente que siempre el testimonio sea apegado a la división que usted está defendiendo. Ya no va a contar un testimonio, y tiene que ser, recuerden, que tiene que ser un testimonio lo más vivido posible, o sea, que sea, en lo posible que sea algo mío, porque usted sabe que cuando se va traspasando, ¿ya?, el testimonio entre uno y otro, siempre alguien le va a ir colocando algo más a esa historia, a ese cuento. Entonces a la final lo que verídico eran 2 minutos, si se traspasa entre 5 o 6, ya no van a ser un testimonio de 5, va a ser un testimonio por lo menos casi de 10, 15 minutos. Porque siempre alguien le va a ir colocando algo más. No, tienen que, lo posible que sean
una evidencia que sea una evidencia personal o de algo muy cercano que usted realmente lo haya que haya sido testigo presencial, ya, ocular de aquello, para que sea lo más acercado posible a lo que usted va a presentar. Entonces, las evidencias, como dice, tienen que ser lógicas, racionales, con lo que yo le digo, históricas y obviamente apegadas a la ética. ¿Ya? Se entiende, ¿no es cierto?, lo que yo le explicaba, ¿ya? Si usted va a tener alguna evidencia, tiene que ser una evidencia lógica. No va a contar una historia por contar. No, porque a veces una historia se capta cuando no es verídica, ¿ya? Tiene que tener un racionamiento, o sea, tiene que ser bien pensada. Histórica, a lo mejor un hecho histórico, o sea, un hecho histórico de la Biblia, usted lo trae a colación si encaja con su tema, lo coloca ahí, y obviamente tiene que estar encuadrado en lo ético, ¿no? Porque, como dice el auditorio, que tendrá el predicador determinará la clase de argumentación que utilice. Bien. Por eso es aconsejable combinar las argumentación que usted va a colocar. Por ejemplo, racional, emocional. Usted apela a ambas cosas ahí. Entonces vamos a un ejemplo. Vamos a Gálatas, un pasaje muy hermoso que habla de la libertad cristiana. Gálatas capítulo 5 también, como le vuelvo a repetir, son todos textos que ustedes ya tienen. Se han ido formando, el mensaje se han ido formando desde la clase 4 en adelante mínimo, ¿ya? Entonces, el tema aquí es la libertad cristiana. Mi texto base, Gálatas capítulo 5, del versículo 1, perdón, al 26. Entonces voy a solamente a leer el versículo 1, que con eso ya me parece que dice bastante este solo versículo. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a hablar acerca de la libertad cristiana. Miren la oración de transición para que vea que no es tan complicado, lo que vuelvo a repetir, es solamente para acompañar la palabra clave. Y aquí parte enseguida diciendo 3 cosas que se han de hacer para vivir la libertad cristiana. La palabra clave, ¿cuál es aquí? Cosas. O sea, yo debo hacer 3 cosas, o la hermandad debe hacer 3 cosas para que se han de hacer para vivir la libertad cristiana. Este argumento, recuerde que era un desarrollo por argumentación, ¿ya? Un desarrollo por argumentación. Aquí yo voy a argumentar, voy a traer evidencias. Es un lindo mensaje para tener. Este es un mensaje muy bien colocado para hacer divisiones con argumentación. Entonces la división principal aquí es no mezclar la obra de Cristo con el legalismo. ¡Wow! Cosa muy común de repente en las iglesias. Se mezcla la obra del Señor con el legalismo que muchas veces se quisieron implantar en la iglesia de Gálatas, y muchas veces en las iglesias se quiere implantar esto mismo en la actualidad. No estamos muy lejos de las corrientes que tenían los Gálatas, los judíos de la iglesia de Galacia. Entonces, como mi desarrollo va a ser por argumentación, mi subdivisión es el valor de la obra de Cristo. Y aquí yo comienzo a argumentar. Y digo, es suficiente, el valor de la obra de Cristo es suficiente para llevarnos al cielo. Dice que, nótese que la muerte de Cristo expía la culpa y abre la puerta a la salvación, y solo la perfecta obra de Cristo nos permite vivir la libertad cristiana. ¿Qué estoy haciendo? Estoy argumentando, estoy colocando un argumento sólido para decir entonces, ¿ya?, que yo no debo mezclar la obra de Cristo con el legalismo. ¿Qué quisieron hacer los hermanos en los judíos en Galacia? Decían, bueno, sí, realmente para ser salvo hay que ser salvo por la gracia, pero también hay que circuncidarse.
Muchos hoy en día dicen, sí, nosotros somos salvos, pero igual, sí, sí, hermano, pero usted tiene que hacer esto, tiene que hacer este otro. Para ser salvo, hermano, yo no tengo que hacer nada, la salvación es por gracia. Y lo dice la Biblia. ¿Sí? Lo que yo debo hacer después, que soy salvo, es vivir una vida conforme a la palabra de Dios, y lo que sí yo debo hacer es vivir una vida en santidad. Eso sí me corresponde. Entonces, si usted ve y tiene, el Señor le da un tema muy parecido, si usted va a argumentar, entonces, por ejemplo, aquí dice usted, la obra de Cristo es suficiente. El legalismo no tiene lugar en este lugar. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo, usted está argumentando, está colocando ahí el argumento sólido. La obra de Cristo es suficiente para llevarnos al cielo. No hay más. No es que porque usted, imagínense que esté más bonito, si no, yo estaría afuera, por hermano. Quizás muchos más. ¿Ya? Si fuera por belleza, no tendríamos cabida en el cielo. ¿Ya? Pero no. Es porque es la obra de que un argumento. Después otro argumento dice. Y recuerde que estamos hablando acerca de 3 cosas que han de hacer para vivir, que debe hacer el cristiano. ¿Ya? Entonces la segunda es que la insuficiencia del legalismo. ¿Ya? O sea, yo estoy ahí poniendo una evidencia ahora. ¿Ya? La insuficiencia del legalismo. Gálatas 2.20, miren lo que dice Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que estoy diciendo yo, que la insuficiencia del legalismo no hay, ¿ya? Entonces, es concluyente que el legalismo de la circuncisión o la ley judía hace nulo el sacrificio de Cristo, ya que la justicia no viene por la ley. Entonces, ¿qué querían hacer ellos? Querían colocar un yugo, por así decirlo, y decir, no, que había que para que es como decir, está bien, la obra de salvación por medio de la gracia está bien, pero para que esto realmente ya sea completo, tiene que ir la circuncisión. Ahí se presenta el argumento. No. La justicia ya no viene por la ley, sino que viene por el sacrificio de Cristo. Y tercero, si confiamos en el legalismo, seguimos en esclavitud. Solo confiando, y ahí coloco nuevamente argumentos, solo confiando en la obra de Cristo, somos verdaderamente libres. Y ahí yo me explayo. Sigo colocando argumento tras argumento. ¿Se da cuenta? Eso es entonces un desarrollo por argumentación. Y cuarto, desarrollo a través de exhortación. Este método se ha de entender, ¿ya?, la exhortación como un intento de apelar directamente a los oyentes a fin de aconsejarles, invitándolos a tomar decisiones y amonestarles. Recuerde que la palabra amonestación no tiene que ver con el reto en la Biblia, ¿ya? Y la palabra exhortación no tiene que ver con retar. Exhortar es explicar, es como hablarles de una forma, como dice Pablo, si a las jóvenes trátalas como hermanas, al anciano trátalo como a tu padre, a la anciana como a tu madre, ¿no? Entonces, el argumento o el desarrollo a través de exhortación. Luego estamos viendo cómo se puede desarrollar yo mejor las divisiones. Entonces, la exhortación es un intento de apelar directamente. Cuando usted exhorta, está apelando a la conciencia de los oyentes para aconsejarles. Vamos entonces a Romanos capítulo 12, también pasaje muy conocido, capítulo 12, del 3 al 16. Digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual de vosotros que tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios le repartió a cada uno. Entonces aquí el tema es deberes en la iglesia local. La oración de transición es nuestro deber con la iglesia local deben ser lo siguiente. La palabra clave aquí es deber. ¿Ya? Entonces, nuestro deber. La división principal es, el primer deber es colocar los dones y talentos a disposición del servicio de la obra de Dios. Recuerden, el deber suyo y el deber mío es que los dones y talentos que Dios me ha dado son para edificación del cuerpo. Entonces hay que colocarlos a disposición de la obra del Señor. Y aquí es donde yo empiezo a exhortar. Entonces mi primera exhortación de esta división, de cómo yo debo colocar los dones, ¿ya? Lo primero es que yo debo tener un concepto de mí mismo adecuado. No más alto. ¿Ya? Debemos ser, como dice, equilibrados de lo que somos, ¿ya? Y sobre quiénes somos. Mi segunda exhortación es, también es fundamental saber que entre todos podemos ayudarnos y nos necesitamos entre nosotros. Y tercero es que es fundamental usar los dones recibidos para el bien del cuerpo. Después está, en quinto, el desarrollo por narración. ¿Ya? Y este método consiste en presentar una serie de sucesos en forma de relato. ¿Ya? Se presta admirablemente por hechos históricos. ¿Ya? 4 formas que sugieren los apuntes que usted los tiene ahí, ¿ya? En este proceso. Primero, presentar el escenario y hacer que comience la acción. O sea, si usted va a presentar un hecho histórico, que lo más común que tenemos, siempre usamos la salida de Egipto, o bien algún hecho de los reyes en alguna batalla, o en algún hecho puntual. Entonces, yo presento como que coloco a los hermanos lo más vívido posible en el lugar, tratar de colocar a los hermanos y situarlos en el lugar, ¿ya? Para que ellos se sientan identificados, y de ahí comienza la acción. Recuerde que es un desarrollo por narración. Lo segundo es desarrollar el cuerpo principal del incidente. Si yo voy a tomar en mi división principal, no sé, por ejemplo, el caso de Cades Barnea, cuando está la rebelión de Coré, ¿ya? Entonces yo desarrollo esa idea. ¿Ya? Ahí me enfoco en aquello. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando el incidente principal. Después el tercero es conducir el incidente en su clima lógico. ¿Ya? Vamos a llevarlos ahí, o sea, en cómo fueron las situaciones, cómo se dieron los hechos, porque así tiene que ser, ni colocando más de lo que la Biblia no diga. Si la Biblia no lo dice, hermano. Es algo que es un principio homilético y hermenéutico. ¿Ya? Lo que la Biblia dice, lo dice. Y lo que la Biblia no lo dice, no lo dice. ¿Ya? No sacar propias conclusiones, no. ¿Ya? La Biblia es amplia y sabia para decir lo que tiene que decir. Y por último, extraer la conclusión del accidente. ¿Ya? Entonces, si vamos a hacer un desarrollo por narración, vamos primero donde comienza la situación, luego vamos a relatar el asunto principal, vamos a llevar al accidente en su forma, en su clima, para que vean cómo está ahí, y por último extraemos la conclusión de ese accidente y hacemos la aplicación para la hermandad. Bien. Después está el desarrollo por aplicación. Este tipo de subdivisión, el predicador intenta relacionar la idea principal con la situación de la vida o experiencia de sus oyentes, que esto es muy común, ¿ya? Cuando hacemos un desarrollo por aplicación. Vamos colocando la situación y la vamos aplicando a los creyentes. ¿Ya? En Primero de Reyes, ¿ya? Cuando habla de la depresión de Elías en el capítulo 19 del 1 al 18, los recursos, la oración de transición debiera ser los recursos que llevaron a Elías
a superar la depresión. Primero fue recuperar la fuerza física. Y ahí, ¿qué es lo que yo hago? Porque estoy haciendo un desarrollo por aplicación, yo comienzo a aplicar. Muchas veces, ¿ya?, la depresión se agudiza por el cansancio y por el hambre. Voy aplicando. ¿Ya? Voy sacando y voy aplicando. ¿Por qué se deprime la gente? Bueno, muchas veces por el hambre, como Elías. A lo mejor usted, hermano, en algún momento algo le pasó y también por esto, y vamos haciendo ese tipo de aplicación. Elías descansó y comió. Este fue el primer paso para superar la depresión. Y ahí aplicamos. ¿Ya? ¿Qué necesitamos muchas veces para superar la depresión? Descanso. Relajarse. Relajarse. Porque a veces estamos muy expuestos, tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, y el Señor muchas veces lo que queremos nosotros es como salvar a todo el mundo, es como que si eso nos corresponde a nosotros. No. Tenemos que tener una pausa, aún nosotros los hijos del Señor. No una pausa del Señor, no, una pausa en nuestras vidas, ¿ya? Para poder cargar baterías, como alguien dijo, como se dice, cargar las pilas, ¿ya? Porque recuerde que nosotros no tenemos que convencer a nadie. Hay uno que convence al mundo y hay uno que murió por este mundo, ¿ya? Y lo otro es estar en buena condición física, es fundamental para enfrentar los problemas de la vida. Ahí aplicamos. ¿Estás descansando? ¿Estás alimentándote adecuadamente? Y ahí, hermano, entramos en la aplicación, ¿ya? Bien, hermano. Después está el desarrollo por ilustración, y cuando el predicador toma un hecho, va ilustrando el tema. Bien, nos pilló el tiempo, pero ahí están ustedes, y vamos entonces a enviar algunos bosquejos, hermanos, para ayudarles, bosquejos que van a llegar a sus correos por interno, para poder ayudarles mejor en cómo poder practicar en las subdivisiones. Que el Señor les bendiga grandemente. Les esperamos entonces, y recuerden en ponerse al día con sus deberes, con sus tareas, porque ya estamos llegando casi a las instancias finales de este curso. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.